Hermanos, entonces podemos continuar en nuestro estudio en primera epístola de apóstol a los tesalonicenses, capítulos 1. Creo que ayer meditamos hasta los versículos 3, hermanos. Podemos continuar desde los versículos 4 en adelante, hermanos. Tengo lectura, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor: sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo, y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Estimados hermanos, algo estuve pensando al respecto del versículo 3. La primera parte, obra de vuestra fe, se ha meditado, pero para mí falta completar el trabajo de amor. No sé si yo no entendí. Y son 3, ¿no ve? Obra de vuestra fe, trabajo de amor y esperanza. Así que entonces quisiéramos que alguien, el que entiende más, podemos ayudarnos del trabajo de amor. ¿Cuáles serían el trabajo de amor? Hermanos, hasta que mediten nuestros hermanos, me quedé pensando en este versículo también, hermanos, que dice obra, trabajo, constancia. Otras 3 palabras, ¿no? La hermana está diciendo la obra de amor, pero en este 3 me estaba enfocando, hermanos. Pero también me quedé pensando, amados hermanos, uno de los hermanos que ayer decía el trasfondo de la iglesia tesalónica. Quizás nosotros estamos ya abarcando, después del primer versículo, el segundo, de la obra que ya estaba realizando el apóstol Pablo. Pero no vemos el trasfondo del trabajo de apóstol Pablo. Podemos quizás un poco enfocarnos en ese también, hermanos. En los días de Pablo, ¿qué clase de personas vivían en Tesalónica? Era una ciudad cosmopolita, ¿no, hermanos? Al parecer que de todo el mundo estaban ahí. Y también dice que había, la historia dice de que había unos 4 clases sociales. Estaban los bárbaros germanos, y otro también estaban, que ellos eran de una cultura politeísta. Y otros estaban también o sea que las personas griegos procedentes de sur de Acaya. Y ellos, los griegos, que aportaban su filosofía, adaptaban a la cultura de Tesalónica. Ellos siempre eran sobresalientes con su filosofía.
pero otros también estaban los romanos, ¿no? Eso dicen que los romanos quizás no eran los ex soldados, o podemos decir hoy en el día jubilados, que habían llegado ya dejando ya su trabajo con su poder y su política, su riqueza, para aportar a esta ciudad tesalónica. Pero también estaban los judíos que habían llegado de Medio Oriente, trayendo su fe, su ética monoteísta. Pero podemos ver o sacar una conclusión, amados hermanos, que eran de varias culturas. Tesalónica en los días de Pablo estaban gobernando los romanos. En ese tiempo, amados hermanos, había también múltiples de religiones, seguramente, porque era de una cultura de diferentes lugares. Entonces, la ciudad estaba constituida una ciudad cosmopolita, como acá La Plata, hermanos. En La Plata habían, o hay todavía, de diferentes países. Hay italianos, hay españoles, hay armenios. Bueno, también podemos decir, ¿por qué no decir Sudamérica? También estamos los bolivianos, peruanos, paraguayos, chilenos. Es una ciudad cosmopolita, hermanos, pero con diferentes culturas variadas, hermanos. Ahora, podemos pensar de que el apóstol Pablo trabajó entre medio de esas personas. El trabajo creo que era un trabajo amplio, un trabajo muy delicado. No era, digamos, como hoy nosotros estamos abarcando el estudio, la primera carta a Tesalonicenses, la obra que había hecho el apóstol Pablo. Que quizás podemos pensar de que él se adaptó a las diferentes culturas. Me hace pensar, hermanos, en 1 Corintios, capítulos 9, la carta 1 Corintios, creo, sí, capítulos 9, versículos 22, dice el apóstol Pablo: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho por todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amados hermanos, entendemos de que en este versículo, él tenía que adaptarse a la cultura de ellos para involucrarse un poco más a fondo, hermanos. ¿Para qué? Para ganar las almas. Amados hermanos, esto me hacía pensar a nuestro amado hermano, de donde nosotros procedemos, nuestro hermano Federico. Un día me estaba contando el hermano Roberto, ¿no? Nosotros tenemos un libro que cuenta un poco de su historia. No cuenta mucho. Hay otros hermanos que lo conocieron, cuentan de otra manera, ¿no? Pero amados hermanos, podemos ver el trabajo de este hermano cuando llega. El trabajo era diferente, hermanos. No era de donde él había venido, era predicar el evangelio y convertir a los que no conocían al Señor, sino el trabajo era primeramente trabajar, hermanos. Trabajar cuidadosamente, pero con amor. Esa es la obra, hermanos. Él no dijo, mira, yo he venido a enseñarles, traigo mi cultura y traigo a predicarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que ustedes están perdidos.
No era esto, hermanos. El trabajo era tan delicado, hermanos. Muchos, la mayoría, dice, de las personas que no habían aceptado. Un hermano me estaba contando, pero cuando llegó los días festividades de alguna fiesta, dice que él compartía con la comunidad. Pero él no participaba, él los daba para que ellos podían beber, pero él no participaba a beber, sino les daba para que ellos puedan aceptar al hermano. De esa manera nuestro hermano trabajó. Uno de los ejemplos, muchos de los ejemplos que podemos tener, hermanos. Pero pensamos nosotros, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, después de que en Hechos 16, creo que está, hermanos, después de salir de la cárcel de Filipos, sale y se va y predica el evangelio, y allá reciben el evangelio, las buenas nuevas, y fundó la iglesia. No es así, hermanos. Estaban los griegos ahí, grandes filósofos. Tenía que competir, pero no a la altura de filosofía, sino, dice, con amor. Otro día el hermano Walter estaba diciendo, ¿no? Que creo que hemos terminado en Colosenses, que ellos dicen que se reunían en las casas. Los filósofos, los griegos, dice que estaban en las plazas, hacían su prédica, sus estudios, pero Pablo dice que entró a sus casas con amor, se ganó el cariño de las personas y pudo entregar de esa manera el evangelio. Qué importante, uno de los más importantes, hermanos, que habían anexos. Hoy en el día vemos que hay anexos, hermanos, que quizás nosotros no tenemos muchos anexos, pero en aquel día ese era el propósito del apóstol Pablo, de crear asambleas. ¿Para qué? Para que se expandiera el evangelio, hermanos. No solamente decir, mira, en este lugar voy a predicar el evangelio y me quedo con esto. Por eso cuando vemos las cartas, el trabajo del apóstol Pablo es un trabajo muy delicado y muy arduo, hermanos. Entiendo, hermanos, de que el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra y de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la obra primero. Otro día hablamos de la obra, hermanos. Luego, el trabajo que tenía que hacer con mucho cuidado, con mucha delicadeza, hermanos. Él corría peligro, hermanos. En cualquier momento él podía caer preso. Muchas personas no lo aceptaron, pero él había hecho este trabajo. Y después dice la constancia. La constancia es la perseverancia, hermanos. Seguir sin desmayar. Los obstáculos que se ha presentado el apóstol Pablo no lo desanimó, hermanos, sino seguía con el mismo entusiasmo ese trabajo, hermanos. Y termina, trabajo vuestro amor y de vuestra constancia y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que quizás la esperanza no era en el momento de que se podía ver ese fruto, hermanos. Una esperanza próspera, una esperanza que él confiaba en los hermanos que habían recibido en ese lugar. Pero en el Señor Jesucristo. Esa es la confianza que había depositado su fe, hermanos. Mientras nuestros hermanos meditan, hermanos, doy lugar, hermanos. Amados hermanos, sobre la obra de vuestra fe, tal vez, hermanos, el versículo 5, nuestro estudio, hermanos, cuando dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Había una convicción, ¿no? La palabra de Dios, el Evangelio, había producido la fe, hermanos, en los hermanos, y era una fe, hermanos, de convicción, de certeza, hermanos, ¿no? Al escuchar el Evangelio, hermanos. Y eso fue notorio, hermanos, cuando ellos soportaron, hermanos, la tribulación, ¿no? El ser atribulados, hermanos. Desde aquel momento, en Hechos vemos, hermanos, que tomaron algunos hombres, hermanos, ociosos y alborotaron la ciudad, hermanos, y entraron a una casa de Jasón. Y ahí había, hermanos, ¿no? La fe, hermanos, obrando, hermanos, ¿no? Por la convicción, hermanos, ¿no? Es muy importante, hermanos, ¿no? La certeza, la seguridad, hermanos, hace que el cristiano, hermanos, obre. Desde el momento que recibimos a Cristo, hermanos, ¿no? Ya sea para un cambio de vida, para seguir al Señor, hermanos. Y nuestro hermano decía, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo de vuestro amor, hermanos? El versículo 8 dice, ¿no? En nuestro estudio, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahí vemos, hermanos, ese trabajo, hermanos, ¿no? El trabajo es en la obra del Señor, hermanos. Y sabemos, hermanos, que en la obra del Señor, el primer trabajo es el Evangelio, el extender, hermanos, el Evangelio, el predicar el Evangelio. Y ellos lo hacían, hermanos, por amor al Señor, hermanos, ¿no? Y ese amor también que ha sido derramado en nuestros corazones, dicen Romanos, hermanos, hace que el cristiano, hermanos, trabaje, hermanos, para extensión, hermanos, del Evangelio, hermanos, ¿no? Es un ejemplo para nosotros, hermanos, ¿no? A veces le damos poca importancia al Evangelio, hermanos, ¿no? Al predicar el Evangelio o anunciar el Evangelio. Es un trabajo, hermanos, de muchas maneras, ¿no? Puede ser predicando, puede ser repartiendo folletos, yendo casa por casa o yendo a los hospitales. Hay muchas maneras, hermanos, pero es un trabajo, hermanos, como estaba ocurriendo, hermanos, con los hermanos de Tesalónica, un trabajo de amor, hermanos, ¿no? De cómo se extendió, hermanos, la obra del Señor, ¿no? Macedonia y Acaya y en todo lugar. Ese es verdaderamente un ejemplo para nosotros, hermanos. Nosotros a veces, hermanos, poco hacemos este trabajo, hermanos. Porque es un trabajo de amor del Señor, hermanos, ¿no? Para poder extender, hermanos, el Evangelio. Y eso, hermanos, fuertemente nos exhorta, hermanos, de cómo los hermanos estaban en ese primer amor, hermanos, donde el Señor, hermanos, era todo para ellos. Y cuántas veces así en nosotros, hermanos, en el principio de nuestra vida espiritual, ese primer amor, hermanos, está tan fervoroso, hermanos, que el cristiano, hermanos, verdaderamente obra conforme la fe, hermanos, ¿no? Y también, ¿por qué será siempre en los nuevos hay ese fervor de poder predicar el Evangelio, hermanos? De poder hablar a otros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tal vez a nuestras familias, a todo lugar, hermanos, ¿no? Por eso es un ejemplo, hermanos, los hermanos de Tesalónica,
Bueno, la esperanza se ve en el versículo 10, hermanos, ¿no? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos tres, hermanos, aspectos que vemos que es parte de la vida cristiana, hermanos, de nosotros, nos enseña, hermanos, ¿no? ¿Cómo estamos delante del Señor, hermanos, nosotros? Si verdaderamente hay esa obra de fe, hermanos, ¿no? Ese trabajo de amor y la esperanza, hermanos, ¿no? Qué lindo ejemplo, hermanos, qué testimonio, hermanos, se da en la Escritura, hermanos, de nuestros hermanos en Tesalónica, hermanos, ¿no? Y todo eso, hermanos, en medio de una tribulación donde ellos eran atribulados, hermanos, a causa de su fe, a causa de lo que predicaban. Iremos, hermanos, a Hechos capítulo 17. Ahí se ve, hermanos, que como dice versículo 5, Hechos 17, 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahí vemos, hermanos, ¿no?, de cómo ellos estaban siendo por la misma gente del mismo pueblo, hermanos, los que no creían, estaban siendo atribulados, hermanos. Y verdaderamente, hermanos, vemos, hermanos, que ellos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo, hermanos, para nosotros. Este versículo 3, hermanos, nos despierta, hermanos, a nosotros, si verdaderamente estamos obrando en la fe y también trabajando en la obra, hermanos, ¿no? Como dice la Escritura, de vuestro amor, hermanos, ¿no? No es que ellos, hermanos, eran exigidos, no es que ellos, hermanos, estaban siendo por alguien, sino ese amor del Señor, hermanos, dentro de ellos, hermanos, hacía que trabajaban en la obra, hermanos. 4 dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Qué precioso, hermanos. Ahí vemos, hermanos, la elección, hermanos, nos habla, hermanos, de la gracia de nuestro Dios, hermanos, hacia los redimidos. Y esto, hermanos, nos hace pensar, nos hace meditar, hermanos, si nosotros, de alguna manera, hermanos, vamos comprendiendo, hermanos, esa elección, hermanos, de que nada es nuestro, nada hemos hecho para nuestra salvación, hermanos, sino todo viene de nuestro Dios. Hace que, hermanos, como vemos en ese amor, hermanos, el primer amor, hermanos, sea despertado en nosotros, hermanos, ¿no? A veces, hermanos, nos conformamos, creemos en el Señor, pero no hay un trabajo, hermanos.
de predicar el evangelio, ¿no? Y esto, hermanos, nos habla, hermanos, a veces es descuidado en nosotros, hermanos, y entendemos, hermanos, de cómo el evangelio se extendió, hermanos, en unos cuantos años, hermanos, ¿no? Es un ejemplo para nosotros, hermanos. Sí, hermanos, estamos estudiando, hermanos. Hermanos, creo que lo que se está meditando está bastante claro, hermanos. La asamblea en Tesalónica es un buen ejemplo. Es una asamblea, digamos, donde esa posición en Cristo, esa relación con Dios, esa vida vital se ve reflejado en toda su expresión. O sea, en otras palabras, todas las evidencias de la vida de Cristo en aquellas almas se ve, hermanos. Su testimonio había llegado lejos. Y eso de otra manera no podía ser, hermanos. Donde hay vida, la vida no se va a quedar quieta, ineficaz, sino que va a haber crecimiento, va a haber fruto, hermanos. Eso es lo que vemos en la asamblea de Tesalónica. Si pensamos en la vida de un cristiano o de nosotros, de nuestra asamblea o de cualquier creyente, alguien que dice que se ha convertido, ha recibido al Señor, ¿qué evidencias muestra o qué señales se ven? A ver. Así que los tesalonicenses demuestran en su andar diario, en su vida práctica, habían demostrado las 3 virtudes de, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, en el versículo 13 está bien claramente expresado. La fe, como dijo alguien, es algo, o sea, en ellos era una fe operante, o sea, no estaba quieto. Y vuestro amor, el amor era en los tesalonicenses algo laborioso. El trabajo era resultado del amor derramado de Cristo en sus corazones. Y la esperanza era paciente. Así que esas 3 virtudes se ven. Era, digamos, la asamblea en Tesalónica es visto muy claramente la fe operante, el amor laborioso y la esperanza paciente. Estaba mirando un poco la expresión, el trabajo de vuestro amor. Se dice que se da a entender siempre es un trabajo pesado, molesto, fatigoso. O sea que la frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado. Eso es lo que quiere decir. Y cuando pensamos así, inmediatamente nuestro corazón y mente
van a la persona de Cristo. Cristo nuestro Señor demostró ese trabajo de amor, su obra de redención. Y todo su trabajo está caracterizado con algo pesado, fatigoso, sufriente. Así que eso es lo que vemos en los hermanos de Tesalónica. No quiero ser extensivo, yo creo que está claro. Hasta los primeros versículos, hasta el 4, más o menos 3, 4. Así que para nosotros, haciendo una aplicación, obviamente nos hace ver nuestra vida, ver cómo estamos marchando. Entonces, hay cosas que, como dice la palabra, hay que reflexionar y hay cosas quizás que no estamos haciendo, es de hacer, y hay otras cosas quizás que estamos haciendo no hay que hacer. Así que eso un poquito quería agregar, hermanos. Yo creo que la palabra está clara, hermanos. Hermanos, yo solamente con respecto al versículo 3, como nuestros hermanos mencionaban el trabajo de vuestro amor, quería leer en versículos 9, hermanos, en la última parte, creo que se relaciona con esto, hermanos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Era una acción, hermanos, de los hermanos de Tesalónica en el servicio, hermanos. También quería leer en Santiago, hermanos, ayer estábamos mencionando los hermanos que tuvimos una reunión, capítulo 2, versículos 15, 16, 17 habla, pero quería leer, vamos a leer desde el versículos 16. Santiago capítulo 2, versículos 16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creo que habla de eso, es lo que quiere decir el trabajo de vuestro amor que menciona en el versículo 3, hermanos. Y cuando dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, yo te relacionaría, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, en el cual resucitó de los muertos. Es a futuro, hermanos. Esto es lo que yo comprendo en este versículo 3 de nuestro estudio, hermanos. Estimados hermanos, nuestros hermanos nos explicaron claro, parece a lo que veo, no falta nada, ¿no? Como dice, lo único nosotros debemos reflexionar y tener ese sentimiento como apóstol Pablo. Así que entonces, trabajo de amor, ya nos han leído también. Es verdad, en él no había otra cosa porque para él no era nada. Entonces él habla de su trabajo. Para él no había nada, ninguna circunstancia que impida, pero a él esperaba en la carta a los tesalonicenses muchas cosas. En capítulo 2 vamos a esperar qué clase de hermanos estaban ahí. Contra ese tenía que afrontar también. Entonces, por eso dice en versículo 6, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
A lo que creo, no era fácil predicar el evangelio como han leído nuestros hermanos en Hechos. No era fácil. Entonces, pero ellos no daban importancia a eso, sino seguían su camino trabajando para el Señor. Deseo del apóstol Pablo era y ganar almas y a sus hermanos alentar. Parece que en este capítulo hablan un alentamiento, un esfuerzo, para que no tengan, para que no desmoralicen con otras cosas que van a chocar, hermanos. Por eso hablan 2, 3, sigue yendo, ayudando, animando de cómo ellos tienen que servir. Entonces seguramente él tenía en su corazón salvar almas y animar a los hermanos. Parece que era su deber eso. En 1 Juan 19, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esta es la razón para que tenía el sentimiento. Mirando al Señor, Él ha dado su vida por los hermanos. Y ahora nosotros debemos también poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso teniendo, parece que el apóstol Pablo, con muchas tribulaciones, sufrimientos, a él no le obstaculizaba, sino seguía. El método tenía, parece. Después, más abajo, dice también, ¿no ve? Ahora, el testimonio, en 8. Entonces, nuestro hermano ya antecedió. Él era su testimonio como ha difundido a muchos lugares, dice. En todo el mundo, caso, en todos los pueblos. Han contado cómo eran los hermanos de Tesalónica. Pero al principio eran ellos rebeldes, como dice en versículo 9. De ellos, de todo, idólatras. Pero ellos han recibido al Señor y han seguido adelante, hermanos, y cambiaron su estado de vida. Estimados hermanos, es profundo y nos anima, de paso nos exhorta. Y así, porque verdaderamente nosotros no estamos haciendo nada, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Así que tengo vergüenza de hablar por lo menos algo. Porque ese trabajo de amor, nunca, más bien una pequeña cosa viene, ya mi persona ya se hunde, desmoraliza. Pero la escritura no dice de esa manera, sino ellos seguían así. Entonces, eso evalúa el apóstol Pablo en este versículo 3, hermanos. Entonces, ellos, su precedencia era seguir al Señor y trabajar para el Señor con gozo, dice, ¿no ve, hermanos? Con gozo del Espíritu Santo, dice en el versículo 6, hermanos. Sí, hermanos, animémonos, hermanos. Es verdad, la escritura es profundo, pero nos anima, de paso nos exhorta, hermanos. Estamos en estudio, hermanos, sí, hermanos. Hermanos, tal vez también quiero añadir un poco, hermanos. No sé si se escucha. Estaba pensando, hermanos, que ya nuestros hermanos nos han explicado del trabajo de amor. Podemos comprender, hermanos, el trabajo de amor. Podemos comprender, hermanos, cómo nuestros hermanos aquellos días han llevado la palabra del Señor. El amor como nuestro Señor Jesucristo tuvo el amor, con tan grande amor nos ha amado. Él llevó todas nuestras iniquidades hasta la cruz. Ahora, ellos tenían aquel en Tesalónica, tenían celos, tenían de la oposición de los judíos en la sinagoga. Pues hermanos, como nuestros hermanos con tanto amor, ellos han llevado la palabra del Señor.
porque no tenían libertad allí, hermanos. Porque había una oposición grande y celo había en la sinagoga de los judíos. Sabemos bien que los judíos no les agradaba llevar la palabra del Señor. Pero más aquí, nuestros hermanos, con la guía del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Dios, ellos han llevado la palabra del Señor con todo amor, con toda confianza siempre en el Señor. Mirando al Señor, ellos llevaron. Y había muchos hermanos convertidos en Tesalónica, en todos los lugares, hermanos. Entonces creo que, hermanos, que donde se congregaban había acusaciones que se levantaron ante los tribunales de romanos. Hermanos, creo que podemos entender, hermanos, cómo nuestros hermanos han sido utilizados por el Señor, no que ellos mismos han hablado. El Señor tenía sus propósitos. También hoy en el día también, Señor, tiene sus propósitos, tiene sus hijos, tiene a aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Dios ha dado a cada uno un trabajo de amor. Ese trabajo de amor nos está faltando, hermanos, a cada uno de nosotros. No podemos decir que yo soy mejor o nada, hermanos. Los que hablamos somos los peores, porque el que habla siempre se equivoca. Pero el que no habla no se equivoca, porque no, los hermanos, no. Todos tenemos que rendir cuenta al Señor. Pues, hermanos, esta meditación es tan importante, hermanos. Hermanos, siempre nos ayudemos, hermanos. Cuando ponemos un versículo, es muy importante para el Señor, hermanos, porque el Señor... Hermanos, quiero leer un versículo en Primera de Corintios, capítulo 2. Dice de esta manera, así que, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fue a vosotros, no fue con altivez de palabra o de sabiduría anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu, del poder de Dios. Hermanos, esto es lo que nos falta, hermanos, mirar el poder de Dios y del Espíritu Santo. Versículo 5 más, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, creo que entendemos, hermanos, todos nuestros hermanos que en esta noche nos han ayudado con la palabra, explicando de una forma o de otra, hermanos, es que el Señor está hablando. Nos está hablando, hermanos. Porque nuestros hermanos no tenían libertad en aquellos tiempos, porque ellos tenían la persecución, el celo, de todo había, hermanos. Pero hoy en el día, hermanos, en la gracia del Señor tenemos toda la libertad de hablar, de compartir, de animarnos, hermanos. Hermanos, sigamos adelante, hermanos. Nos animamos todos, hermanos. Colosenses, más vamos a leer. 2:2 dice, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Desde versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Hermanos, esta es la palabra del Señor, hermanos, que nos puede
siempre fortalecer nuestra vida espiritual, hermanos. Ahora que estamos, hermanos, ni podemos reunirnos ni nada, y ahora pensemos, hermana, a distancia, podemos todavía, por la gracia del Señor, podemos reunirnos, podemos hablar con toda libertad, pero no sabemos de aquí adelante qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a venir, hermanos. Todo está a la disposición de nuestro Señor, pero con poder de Dios podemos, Señor, siempre fortalecernos con su palabra, hermanos. Bueno, gracias, hermanos. Todo más quería, hermanos, compartir. Hermanos, cuando menciona en el amor de nuestra meditación en Tesalonicenses, hermanos, hay un versículo que también nos puede animar, ¿no? Como nuestros hermanos mencionaban acerca de que no estamos evangelizando, en esta parte creo que es verdad que nos hemos dormido, hermanos. También reconozco que falta, pero un versículo podemos leer para quizás nos puede ser una ayuda para que podamos meditar cada uno de nosotros, hermanos, en 1 de Juan. Creo que nuestro hermano ha leído hace rato, pero pueden volver a leer. Capítulo 4, desde el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice, no, el apóstol Juan, para con nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Creo que, hermanos, este versículo es como el apóstol Juan. Aquí también el pasaje habla del amor, expresión de nuestro Dios, que tanto nos amó en la persona de nuestro Jesucristo. Hermanos, creo que esto es nuestra meditación, ¿no? Algo para animarnos, ¿no? Los unos con los otros, para que tengamos, el Señor creo que nos quiere hacer despertar. No estamos verdaderamente evangelizando, como hermanos, creo que el otro día escuché también que pasajes citaban de apóstol Pedro cuando se había vuelto a su labor, pero más cuando nuestro Señor vino sobre las aguas, hermanos, es importante, nosotros también podemos ver de esta manera que al Señor venir sobre las aguas y el Señor cuando dijo echar la red a la derecha y así, hermanos, creo que es el momento para de alguna manera testificar, evangelizar a este mundo. ¿Cuántas almas verdaderamente sin salvación están pasando allá? Un día el Señor nos va a pedir las cuentas. Creo que esto, hermanos, nos habla como aquí este ejemplo de los hermanos tesalonicenses, cómo ellos se habían convertido y cómo han servido al Señor. Creo que esto, hermanos, nos puede servir un aliento, amados hermanos. Estos versículos quería compartir, hermanos. Gracias, hermanos. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.